Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo, casi como un documental, sobre la estructura pública de La Guajira, una región de Colombia que, como veremos, está llena de contrastes y desafíos enormes. Antes de empezar, es importante mencionar que este trabajo se preparó para la maestría en Administración Pública de la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, específicamente para el módulo Enfoques y Teorías de la Administración Pública 2, y fue realizado por Antonio Mercado, Carlos Rincón, Freddy Góngora y Jorge García. Bien, ¿cómo vamos a abordar este tema tan complejo? Esta será nuestra hoja de ruta. Primero, un poco de contexto sobre La Guajira. Luego, una radiografía de las condiciones de vida. Entraremos a ver la pobreza desde varios ángulos, analizaremos su motor económico, veremos qué hace el sector público y al final cerramos con una reflexión. Perfecto. Arranquemos entonces por el principio, porque para hablar de administración pública es fundamental entender primero el lugar y por supuesto su gente. Aquí la tenemos, La Guajira, esa península que es la punta más al norte de toda Sudamérica, con su frontera con Venezuela y el mar Caribe bañando sus costas. Fíjense en la bandera. El verde nos habla de esperanza, de recursos, y el blanco de la pureza y su increíble riqueza mineral. Ya nos va dando pistas, ¿no? Su escudo también nos cuenta una historia. Esta tierra, fundada formalmente allá por 1789, ha sido un verdadero punto de encuentro de culturas, desde las primeras exploraciones europeas hasta forjar esa identidad guajira tan única y sobre todo tan resiliente. Ahora, vamos a los datos duros, que es donde la cosa se pone realmente interesante. Miren, más de 1 millón de habitantes. Pero la clave, el dato crucial es este. Casi la mitad de la gente, un 49.1%, vive en zonas rurales. Y un impresionante 46.3% es población indígena. Estos dos números, créanme, son la llave para entender los retos de la administración pública aquí. Ok, avancemos. ¿Cómo se vive el día a día con esa realidad? Vamos a hacer una especie de radiografía de la calidad de vida, poniéndole la lupa, claro, a esas zonas rurales donde vive casi la mitad de la población. Y los números son impactantes. En el campo guajiro, para el 2022, solo el 37.5% de los hogares tenía electricidad. Apenas un 11.9% recibía agua por acueducto. Y el alcantarillado, bueno, es prácticamente inexistente. Esto nos dibuja una brecha en infraestructura básica que es sencillamente abismal. Quiero que nos detengamos un segundo en esta cifra. 2.6%. Menos de 3 de cada 100 casas en el campo tenían alcantarillado en 2022. Este dato, por sí solo, define una crisis de salud pública y de dignidad humana. Es así de fuerte. Pasemos a la salud. A simple vista uno diría, bueno, casi todos están afiliados al sistema, pero el diablo está en los detalles. La pregunta es, ¿cómo están afiliados? Y resulta que casi el 95% de la gente del campo está en el régimen subsidiado. ¿Qué nos dice eso? Que la inmensa mayoría no tiene cómo pagar su propia salud, lo que nos habla de una vulnerabilidad económica tremenda. Y en educación, el panorama es igual de retador. El promedio de años de estudio en las zonas rurales es de solo 4.7 años, ni siquiera la primaria completa. Pero miren el desplome. Para los jóvenes entre 17 y 21 años, la asistencia a clases cae a un 35.6%. Es una fuga de talento que le está costando el futuro al departamento. Para entender de verdad la dimensión del problema, no basta con hablar de dinero. Vamos a analizar la pobreza como lo que es, algo multidimensional. Es decir, vamos a ver las carencias del día a día. Y aquí es donde la diferencia entre el campo y la ciudad se vuelve un abismo. Mientras en las zonas urbanas el 20.7% vive en pobreza multidimensional, en las rurales la cifra se dispara a un 65%. 2 de cada 3 personas. Es una situación crítica, no hay otra palabra. ¿Y de qué hablamos cuando decimos pobreza? Bueno, esta tabla lo deja clarísimo. El trabajo informal afecta casi el 95% de los hogares rurales, el bajo nivel educativo a más del 76% y la falta de un baño digno al 75%. No es un solo problema. Es una telaraña de desventajas que se alimentan entre sí. Con este panorama social es inevitable preguntarse, ¿y de qué vive La Guajira? ¿Cuál es ese motor que mueve la economía en medio de todo esto? Vamos a verlo. Y esto es muy revelador. La economía de La Guajira se sostiene básicamente sobre 2 columnas gigantes. La primera, la minería, que es casi el 60% de todo. Y la segunda, la administración pública y la defensa, con casi un 14%.
Juntas, son casi 3/4 partes de toda la economía del departamento. Pero aquí viene la gran contradicción, un dato que nos deja pensando. En 2022, la economía del departamento creció 2.5%, empujada, claro, por la minería. Pero ese mismo año, el sector del campo, la agricultura, la ganadería, donde trabaja buena parte de la población rural, cayó un 3.2%. O sea, hay una desconexión total. Ya vimos que el sector público es un jugador gigante en la economía. Así que la pregunta es obvia. ¿Qué está haciendo? Demos un vistazo a los programas del gobierno que intentan cambiar esta realidad en el territorio. Y la respuesta del Estado viene por varios frentes, ¿no? Vemos programas para formalizar tierras, servicios para ayudar a los agricultores, créditos, seguros, alianzas productivas, proyectos de desarrollo, en fin, todo un arsenal de herramientas diseñadas para intervenir. Y así llegamos al final de este viaje. Es el momento de poner todas las piezas sobre la mesa y tratar de construir una reflexión. Una reflexión sobre los retos y el futuro de la gestión pública en una región tan única. Entonces, todo se resume en una gran paradoja, que podemos ver en 3 pasos. Paso 1. Un departamento con una riqueza natural descomunal. Paso 2. A pesar de eso, unos niveles de necesidad y de pobreza altísimos. Y paso 3. Una presencia enorme del Estado, que es el segundo renglón más importante de su economía. Y esto nos deja con la pregunta del millón, la que tiene que quedar resonando. Si La Guajira tiene tanta riqueza natural y un sector público con tanto peso económico, ¿por qué siguen existiendo estas brechas tan brutales en la calidad de vida de su gente? Una pregunta clave que nos obliga a reflexionar sobre la verdadera eficacia de la acción del Estado en el territorio.